Dando referencia a que una persona puede volver a comenzar, aunque no haya tenido un buen pasado, aunque venga de un contexto difícil. Sabemos que Dios tiene el poder y la capacidad de darnos nuevos comienzos. Incluso ha habido personas que han sobrevivido a accidentes, han sobrevivido a cosas trágicas que tal vez pudieron haber muerto. Algunos han recuperado algo que perdieron como una nueva oportunidad, como un nuevo comienzo. Sin embargo, el punto es por qué, aunque muchas personas han tenido nuevos comienzos, no han cambiado. Muchos han tenido nuevos comienzos, pero no han cambiado. Una y otra vez se les ha dado la oportunidad y no han cambiado. Siguen teniendo el mismo problema, siguen teniendo la misma debilidad, siguen teniendo el mismo pecado durante años, pecados externos, pecados internos, pecados públicos, pecados ocultos. ¿Por qué después de tantos años de venir a Cristo y de estar en el Evangelio no hemos cambiado? Y Dios te ha dado nuevos comienzos una y otra vez. Nadie puede decir que Dios no nos ha dado nuevas oportunidades. Ahora la pregunta sería, ¿qué necesitamos? ¿Un nuevo comienzo o un nuevo corazón? Yo conocí una persona que sobrevivió a una enfermedad, estuvo en un quirófano de terapia intensiva, iba a morir, él iba a morir. La gente oró y milagrosamente se salvó. ¿Y qué creen que pasó con esa persona? ¿Buscó de Dios o ya no? No, ya no buscó. Yo he conocido personas que han clamado por una estabilidad económica y de repente viene la estabilidad. ¿Y qué pasó? Se olvidó de Dios, se acercó a Dios. Y entonces nos damos cuenta que realmente tenemos que analizar esta frase: o un nuevo comienzo o un nuevo corazón. Y en este versículo donde Esteban está reclamando al pueblo, le dice: y en sus corazones, ¿en dónde? Se volvieron a Egipto. Usted sabe que el pueblo de Israel llega a Egipto por causa de José, ¿verdad? Cuando José llega como segundo de Faraón, llegan sus hermanos y el pueblo comienza a moverse a Egipto. Después de la muerte de José, se levanta otro rey. Eso viene en Éxodo capítulo 1, versículo 11. Dice: entonces pusieron sobre ellos, en Éxodo 1, y entonces dice que se levantó otro rey y que ese rey no conocía a José. Y fíjense cuál era la condición del pueblo de Israel, porque tenemos que analizar esto. Dice Éxodo 1, versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas al pueblo de Israel. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida.
¿Sabe que esta palabra de amargaron su vida? Es que ellos comenzaron a vivir de tal manera, con una amargura en su corazón, que ya no vivían en paz. Estaban en esclavitud. Llegaron en una posición privilegiada, como la gente que José trajo por medio de las promesas de Dios, pero en algún momento se amargaron la vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Además, el rey, dice la Biblia en ese mismo capítulo, que le pidió a las parteras hebreas que cuando naciera un varón lo mataran. Es decir, no solamente vivían bajo el yugo de la servidumbre que los amargaba la vida, sino los niños, los varones, tenían que ser muertos. Y como dice la Biblia que estas parteras hebreas no llegaban a tiempo porque las mujeres que daban a luz eran muy fuertes y no era necesario que llegaran las parteras, le dice este faraón en ese momento a su pueblo que cuando encontraran un varón o naciera un varón, lo aventaran vivo al río. Esa era la vida de los egipcios. ¿Cree que vivían bien? No solamente vivían en esclavitud, hermanos, vivían en opresión. Había un abuso total al pueblo de Israel. Y la Biblia nos enseña que por más de 400 años el pueblo vivió en esta condición. Imagínense cuántas generaciones vivieron bajo este yugo. Y cuando alguien nacía en el pueblo de Israel, la esclavitud era parte de su vida. La opresión, la amargura. Y en ese contexto, Dios llama a Moisés a liberar a su pueblo. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es libre en manifestaciones que Dios hizo con poder para que todos fueran testigos de que Dios tenía el poder para liberar a su pueblo. Y Dios le dio a Israel un nuevo comienzo. Salieron de la esclavitud, vivían en opresión más de 400 años y de repente viene Moisés, Dios lo usa, hay manifestaciones de poder y ellos salen libres. Y pareciera que esta libertad pudiera darnos un sentido de que hasta ahí todo iba a estar bien, de que eso era lo mejor que les pudo haber pasado al pueblo de Israel. Sin embargo, conocemos por la historia que a lo largo de la travesía el pueblo de Israel se llenó de quejas, de amargura, de enojo y muchas veces ellos, aunque salieron libres físicamente de Egipto, Egipto no salió de sus corazones. Y ese es el problema con muchos. Nosotros que venimos del mundo y aquellos que no fuimos cristianos desde cuna, aquellos que vivimos mal, que vivimos sin Dios, estábamos en Egipto, porque Egipto representa todo lo que el mundo te puede ofrecer: placeres, mujeres, alcohol, droga, haz lo que tú quieras. Eso representa Egipto para nosotros. Y muchos Dios nos sacó de ahí, nos liberó de esas tinieblas y nos trajo a la luz admirable que es en Cristo Jesús. Sin embargo, ¿por qué nos costará tanto dejar Egipto? Porque cuando venimos a Cristo recordamos cosas que hacíamos, recordamos amistades que teníamos, recordamos relaciones que teníamos, y a veces cuando platicamos entre hermanos, lo que traes tú a la plática es lo que eras sin Cristo. ¿Será que es correcto? Cuando uno habla del pasado, tú no hables del pasado para conmiserarte, para mostrar como un trofeo lo que tú fuiste. Tú tienes que hablar del presente y de lo que Dios está haciendo contigo, y decir que ya no eras ese hombre, esa mujer, sino que ahora eres otra persona en Cristo Jesús. Una persona nueva, perdonada, rescatada, reconciliada con el Padre por la gracia del Señor de Jesucristo al morir en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde radica todo esto, hermanos? En el corazón. Dice que su corazón no fue capaz de soltar a Egipto. ¿Sabe que para nosotros un 2026
Si tu corazón sigue atrapado con cosas de Egipto, no vas a poder ver todas las bendiciones de Dios. El problema está en el corazón. Vaya usted a la escritura, dice Mateo 15, 18, 19, o lean o escuche lo que voy a decir. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen malos pensamientos, homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde viene eso? De ahí viene. Y Jesús afirma en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, ¿qué? En otras palabras, tus palabras revelan lo que hay en tu corazón. Si usted llega a platicar con alguien y solamente escucha quejas, ¿qué hay en su corazón? Amargura. Si usted llega a platicar con alguien y lo único que hace es murmurar de otras personas, ¿qué hay en su corazón? Si usted llega con una persona y lo único que hace es hablar de su pasado terrible, ¿qué hay en su corazón? No ha superado su pasado. Entonces el problema está en que nosotros quisiéramos cambiar conductas externas que nos afectan sin cambiar el corazón. Y estos tipos de cambios producen cambios temporales, no permanentes. Por eso las personas que están en algún tipo de vicio, de cualquier tipo, pornografía, alcoholismo, drogas, mentira, cualquier tipo de pecado, cambian por un momento, pero después de un tiempo vuelven a lo mismo, una y otra vez. Esto es tal vez porque se enfocaron en solamente cambiar algo externo de ellos, pero no se preocuparon por cambiar algo interno de ellos. Y todo cambio en la vida del ser humano será temporal cuando solamente se busque hacerlo de manera externa y no de manera interna. El corazón es tremendo. Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, dice, ¿quién lo conocerá? Así que muchas cosas que nos llevan a no avanzar en la vida vienen del corazón. El corazón es un mal consejero. Aquellas personas que se enamoran solamente por el corazón y no por el discernimiento de lo que la palabra dice, pueden fracasar en su relación, porque solamente se dejan llevar por la apariencia, por lo que ven por fuera, y dicen, ay, qué bonita, qué hermosa, qué guapo, y se dejan llevar por el corazón. Y esto pasa mucho en los adolescentes, que de repente, ay, Dios mío, wow, se deslumbran, y mañana le rompen el corazón. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por lo que su corazón les decía. Lo malo que hay, eso pasa en los adolescentes, ¿verdad? De 14, 15 años. Lo malo es que cuando nos encontramos hombres y mujeres de 40, de 50, que siguen con el corazón de 15. Ay, yo siento. Y después están llorando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dejaron llevar. ¿Por qué? El corazón es engañoso, dice la palabra de Dios. Así que el problema lo encontramos en el corazón. Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo sale de Egipto y comienza su travesía hacia la tierra prometida, ellos presentaron mucha inconformidad con Dios. Falta de agua, se quejaron por la falta de agua, se quejaron por la falta de comida. Anhelaron regresar a Egipto antes de pasar alguna penalidad en el desierto. Se quejaron por el frío, se quejaron por el calor, se quejaron porque todos los días había maná. Dice Éxodo 16:3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Ellos estaban cambiando
o trajeron a su mente y a su corazón un momento del pasado, aun cuando ya eran libres físicamente. ¿Cuántos de nosotros estamos aprisionados con las situaciones que vivimos en el pasado? E incluso a muchos les vienen imágenes de lo que hicieron en el pasado, de lo malo, por supuesto, porque nos acordamos más de lo malo que de lo bueno. Grabamos en piedra lo malo. Ay, es que a mí me pasó esto, es que yo estuve haciendo esto, es que yo vivía así. Y pareciera que nos encanta el pasado. Y sabe que usted nunca va a poder comenzar un 2026 si usted sigue pensando en las ollas de carne que dejó en Egipto. Usted no es libre. Usted sigue atado a ciertas cosas. ¿Por qué? Porque sigue pensando en los pecados que usted hacía cuando usted no tenía a Cristo. Y es necesario detenernos. ¿Quieres que Dios traiga semillas de bendición cuando tu mente y tu corazón están en el pasado? Y esto no funciona así. Tienes que dejar el pasado atrás en el nombre de Jesús. Números 11:5 dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los... Nos acordamos. Qué incongruente es el ser humano. ¿Cuál era la condición del pueblo de Israel en Egipto? Esclavitud, amargura, mataban a sus hijos, mataban a los varones, los oprimían, y de repente están libres y dice: ay, me acuerdo de la olla de carne, me acuerdo de lo que yo era. Usted no debe de acordarse de su pasado, al menos que lo use para testimonio a otros de que Cristo cambia. Si usted ocupa su pasado para autovictimizarse, para decir: ay, es que yo viví esto y yo viví otro, pero usted nunca dice: Dios me cambió, Dios me sacó, Dios me trasladó a otro punto, Dios renovó mi mente, Dios cambió mi vida, entonces no hable de su pasado ya no. Y Dios tenía un propósito al llevarlos al desierto. Deuteronomio 8, versículo 2: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en ¿dónde? En tu corazón. ¿Creen que el desierto o esa largura de tiempo solamente fue por el pueblo de Israel? No, Dios no puede permitir que alguien entre a la tierra prometida cuando su corazón sigue siendo parte de Egipto. Si tú tienes un corazón esclavizado en el pasado, en lo que hiciste, en los pecados, Dios no puede meterte a tierra de bendición, porque para entrar en bendición hay que soltar Egipto. ¿Cuántos anhelan cosas buenas a su vida? ¿Cuántos quieren ver cambios reales, genuinos, permanentes en su vida? Que llevas años, es más, muchos acaban el 2025 con los mismos pecados de hace 5 años. No has podido superarlo. Tal vez nadie lo sabe, pero Dios lo conoce. Dios sabe que a lo mejor sigues envidiando, que a lo mejor hay lujuria en tu corazón, que a lo mejor algunos ven pornografía, que a lo mejor algunos desean otros hombres, otras mujeres, que algunos murmuran, que algunos mienten. Sigues con los mismos pecados. ¿Y quieres entrar a un 2026 pidiendo bendición? Esto no es así, iglesia. ¿Quieres recoger algo que no has sembrado? Y para nuestros jóvenes que apenas comienzan la vida, que quieren vivir la vida loca, te voy a anticipar lo que va a pasar si quieres vivir la vida loca, joven. Te vas a destruir, te vas a estrellar con un muro terrible. Pregúntenos a los más grandes, pregúntenos incluso a los jóvenes que ya son un poco más grandes de edad, pregúntenles, ahí están atrás, pregúntenles. Tú que quieres experimentar, vivir, sentir la vida, ¿sabe? Eso te va a destruir.
Así que el problema está en el corazón. Y yo traigo una historia para ti hoy acerca del bambú. ¿Cuántos conocen el bambú? Hay una historia de una persona que sembró bambú japonés. Y tiene que ser japonés, porque este es especial. Esta era una persona inexperta en el sembrado de esta semilla. Así que cuando lo sembró, esperaba con ansias verlo crecer. Así que hizo lo que le correspondía: echarle agüita, cuidar ese bambú, esa semilla. Pero ¿qué creen? Que el bambú tiene peculiaridades muy llamativas. Pasaron 6 meses y ese sembrador no vio un brote. Pasó 1 año y ese sembrador no vio un brote. Pasaron 2 años y ese sembrador no vio un brote. Pasaron 3 años y no pasó nada. Por aquí en medio. Pasaron 4 años y ¿qué creen? No salió nada. Pasaron 5 años, 6 años y no salió nada. ¿Sabe que hay un bambú japonés que no empieza a sacar brotes hasta los 7 años de sembrado? La siguiente. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos renunciado a esa semilla? ¿Después de cuánto hubiera renunciado usted? Al año, dice mi suegra. ¿Usted, hermano Polo, cuánto tiempo hubiera aguantado? ¿Cuántos años? 1 año. ¿Tú, Gerardo, cuánto hubieras aguantado ahí pendiente a que saliera el primer brote? ¿Al mes? Uno ni 1 semana, no, pues oiga. 7 años para el primer brote. Y eso es real, eso es científico, no es una historia inventada. Usted lo puede buscar, el bambú japonés. Eso es una historia, bueno, estoy narrando algo que es real. ¿Sabe una cosa? Y esto me llevaba a esto, porque esto tiene muchas enseñanzas. A veces venimos a la iglesia y parece que no cambiamos. A veces incluso no vemos cambios significativos en nuestra vida. Muchos intentan buscar de Dios, porque yo soy consciente y he visto personas aquí que sí quieren buscar de Dios y que se intentan buscar de Dios. Pero ¿sabe? Muchos al no ver un cambio rápido o una respuesta pronta, ¿qué es lo que pasa con la gente? Deja el proceso. Pero el bambú está ahí y está pasando algo ahí. Aunque tú no lo veas, algo está sucediendo con ese bambú. Pasa lo mismo contigo. Muchos quieren un cambio de carácter, quieren cambio de malos hábitos, de pecados que reconocen, y aunque a un poco de tiempo están batallando con ellos y en algunas veces salen en victoria, después de un tiempo viene una racha de caídas y te vas en picada, aún peor de lo que comenzaste al principio. ¿No le ha pasado que de repente se abstiene de pecados en su vida y de repente vienen como un torbellino y caes peor que antes? ¿No le ha pasado? Que a veces ya cambia su carácter, ya es más dócil, ya se le ve la mansedumbre, ya se le ve la templanza, pero un día te agarran en tus 5 sentidos y ¡pah!, destruyes y te transformas, rompes platos, lastimas a personas y ¡ay! ¿Qué me pasó? ¿Se da cuenta que en un momento podemos caer? Pasa esto porque muchas veces queremos cambiar conductas externas, pero sin buscar un cambio interior poderoso, con la ayuda de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. No hay un cambio genuino si no es el que comienza dentro de ti. ¿Cuántos dicen amén? Vamos para allá. El inicio de un cambio genuino y permanente comienza en el corazón de una persona. Ezequiel 11, 19, 20 dice: Dios siempre buscó en que su pueblo tuviera otro corazón, y les dice: les daré un corazón
y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. ¿Cuál era la condición para que ellos cumplieran la voluntad de Dios? Primero, un cambio de corazón, porque muchos quieren cumplir lo que dice la palabra, pero con un corazón lleno de Egipto, y eso no es posible. Y les dice: y me sean por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Después de 7 años comienzan los primeros brotes, y me hice una pregunta: ¿qué pasó durante 7 años con ese bambú? ¿Sabe lo que estaba pasando? Nadie lo veía. Ese bambú estaba echando raíces tan profundas para sostener su grandeza. ¿Por qué digo su grandeza? Este bambú tiene la capacidad de que en algunas semanas llega a crecer hasta 30 metros de altura. Tú no vas a poder llegar a donde Dios quiere mientras no siembres en lo oculto, mientras no trabajes en tu corazón. ¿Sabe que Dios tiene cosas grandes para tu vida? Pero muchos renuncian al proceso interno que Dios quiere hacer. En alguna ocasión cité a un joven me dice: tengo problemas, vamos a vernos. Y yo le dije: vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Le dije: pero esto requiere tiempo, joven. ¿Qué le pasó con ese joven? Me dijo: a Dios, yo quiero que usted ore por mí y mi vida cambie. Y así no son las cosas. La gente quiere cambiar, pero no quiere proceso. La gente quiere que por una oración, y no es porque Dios no lo pueda hacer, pero tú y yo tenemos que ser muy honestos, que hay cosas con las que luchamos todavía. Desde que recibimos a Cristo, seguimos luchando con cosas. ¿O no? ¿O alguien no? ¿Alguien no tiene una lucha con algo en su vida? ¿De carácter, de pecado, íntimo, externo? Hay cosas con las que tú y yo seguimos luchando, aún a pesar de los 5, 10, 15 años que usted lleva en el Evangelio. No hemos dejado de luchar. Pero usted también es consciente, y yo, que hay algunas cosas de nuestra vida que nos hacían mal, que las dejamos de un solo golpe. ¿A quién le pasó? Que no sé, ya no se me antoja, no siento, ¿sí me entiende? Pero hay cosas que Dios te dejó. Y esas cosas que Dios te dejó son cosas que tienen que ser trabajadas con el tiempo. Fíjense que en esta historia, este hombre que sembró esa semilla de bambú siguió siendo constante en el proceso del cuidado del bambú. Jamás se rindió, fue constante durante 7 años. Aunque muchos de nosotros hubiéramos renunciado, la diferencia entre que unos lleguen a lo que Dios quiere, otros se queden en medio y otros simplemente se estanquen, va a radicar en la perseverancia con la que tú estás cuidando ese bambú. Queremos cambios profundos y permanentes, sin procesos largos y continuos. Todos queremos eso. Usted quiere cambiar su vida, pero no quiere proceso. No quiere sentarse a escuchar la palabra. No quiere un proceso de sanidad interior. Usted quiere que llore por usted y su vida cambie. ¿Sabe qué? Olvídese de eso. Olvídese de eso, hermano. Aunque Dios tiene el poder para hacerlo, hay cosas que dependen de ti y no de Dios. Hay cosas que Dios no va a hacer por ti. Como si tú tienes un problema con las malas amistades, Dios no te va a detener y te va a cerrar la puerta para que no salgas a buscarlas. Tú tienes que cerrar la puerta y decir: no voy a salir. Dios no va a hacer eso por ti, iglesia. Si tú tienes un problema de carácter que explotas en cualquier cosa, tú eres el que tienes que contenerte. Dios no lo va a hacer por ti. Si tú tienes un pecado de pornografía, un pecado de inmoralidad sexual, tú y yo tenemos que pedirle al Espíritu Santo ayuda para contenernos y ya no pecar más. Eso Dios no lo va a hacer, eso tú y yo lo tenemos que hacer. Si alguien te lastimó en la iglesia y decidiste no volver o permanecer hermético ante toda persona de la iglesia,
sabe que por una mala experiencia, una persona que tiene un restaurante donde tal vez no la atendieron bien, donde tal vez lo que pagó no fue lo que esperaba, pero esa persona, porque tenga una mala experiencia en un restaurante, ¿será que dejará de comer toda su vida en restaurantes? Va a regresar a otro, ¿cierto? ¿Y sabe qué pasa? Que a veces las malas experiencias que tenemos dentro de la iglesia, con hermanos de la iglesia, con líderes de la iglesia, con pastores de la iglesia, te marcan, y esa herida la traes abierta y estás hablando de los líderes, hablas de los pastores. ¿Por qué? Porque no fuiste sanado. Hay algunos que no superaron alguna relación. Y tú tienen incluso hasta fotos. Ay, oye, pero esa persona te lastimó. Ay, oye, pero te hizo daño, te golpeaba, verbalmente te maltrataba. Ay, con ganas de no sé, como un niño agarró un cinturón. ¡Entienda! Pero así hay personas. Así hay personas. Y sabe que una persona así no está habilitada en su corazón para entrar a una tierra de bendición. No va a ver la bendición, porque su corazón sigue atrapado en Egipto. Y en la tierra prometida entran solamente los que ya fueron libres de Egipto. Por eso una generación completa murió en el desierto. Una generación completa murió en el desierto. No sé por qué, ¿sí me entienden? Que de repente así como una foto así. Ay, Dios santo. ¿Y sabe que muchos ahí comienzan con el pecado nuevamente? Si no lo detienes ahí ya en el nombre de Jesús, ese pensamiento, esa imagen te lleva a pensar. E incluso he conocido personas que por esos pensamientos y esas emociones han vuelto de donde lo sacaron. Regresaron a una relación porque sintieron o porque una imagen vino a su mente. Eso habla de que esa persona no ha superado Egipto en su corazón. Y esa persona, aunque trate de ver las bendiciones de Dios, quiero decirle que no las verá plenamente. No porque no las vea, pero plenamente no las vas a ver, porque tu corazón sigue atrapado a Egipto. Los cambios que realmente cambiarán tu vida de manera radical y profunda comienzan dentro de ti y no fuera de ti. Comienzan en tu corazón y comienzan en tus pensamientos. Romanos 12:2, búsquelo y ponme en la Nueva Traducción Viviente, hijo, por favor, que ese versículo sí quiero que lo leamos. Ya estoy terminando. Fíjense, este pasaje nos afirma que el cambio interno cambia la vida. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Al qué? ¿Al cambiar qué? Dice este pasaje que si cambia tu manera de pensar, entonces Dios, ¿qué hace? Te transforma. ¿Sabe que traemos pensamientos de cuando no éramos cristianos en nuestra vida presente? Es que así yo lo hacía, así me enseñaron, así lo vi. Y esa es tu forma de pensar, de criar, de hablar, de trabajar. Y mientras no cambies tu pensamiento, sigues siendo esclavo de algo que ya no deberías de ser. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Al qué? ¿Cómo se renueva la mente de un cristiano? Con la palabra de Dios. Si tú nunca lees la palabra de Dios, quiero decirte que aunque lleves 10 años en el Evangelio, posiblemente tu mente es la de un mundano, la de un no cristiano. Porque no hay atajos para renovar nuestra mente, sino es por medio de la palabra de Dios. Y una persona que nunca lee la palabra, yo te lo aseguro que tal vez tiene pensamientos machistas, tal vez tiene pensamientos feministas, o tal vez tiene pensamientos torcidos todavía. ¿Por qué? Porque no ha renovado su mente.
No hay atajos para renovar la mente. Es por medio de la palabra de Dios y de la obra del Espíritu Santo en la palabra de Dios. ¿Quién se iba a imaginar que un pequeño brote pudiera crecer 30 metros? Necesitamos 3 cosas para llegar a esto. Número 1, necesitamos disciplina. ¿Qué es la disciplina? Hacer lo que sabes que tienes que hacer, aunque no tengas ganas de hacerlo. Si tú quieres venir a la iglesia y dices, es que hoy no tengo ganas, sé disciplinado. No es hipocresía, porque muchos piensan que es hipocresía venir a la iglesia cuando no tienes ganas. ¿Sabe qué se le llama eso? Disciplina. Disciplina es hacer algo que tú sabes que tienes que hacer, aunque no tengas ganas. Esa es disciplina. No es hipocresía, porque en algún momento todos hemos tenido esa sensación de que no, yo no quiero ir. No me diga que no. No me diga que no, no. Pero la disciplina te dice, ve aunque no sientas, ve aunque no tengas ganas, ve aunque estés cansado. Es más, la gente que no conoce de Cristo tiene mucha más disciplina que nosotros. La gente que va al gimnasio se para a las 5 de la mañana para hacer su rutina de ir a hacer ejercicio, se regresa a su casa, desayuna. Pero nosotros, hermanos, somos bien flojos. Somos flojos para las cosas de Dios y somos activos para las cosas del mundo. Somos entregados para las cosas del mundo y somos flojos para las cosas de Dios. Sacrificamos tiempo, recursos y sacrificamos vida en cualquier otra cosa, pero cuando es de Dios, no, yo pastor, no tengo tiempo. Y no es pecado que usted vaya al gimnasio, no es pecado. No es pecado que usted vea una película, no es pecado. No es pecado que usted vaya de vacaciones, no es pecado. El pecado está en cuando no le damos a las cosas de Dios el valor que les damos a las cosas del mundo. Eso es el pecado, iglesia. ¿Qué necesitamos para llegar a la meta? Disciplina. ¿Será que disciplina y constancia es lo mismo? No es lo mismo. La constancia es hacerlo todos los días. Es decir, es disciplina en el tiempo. Es disciplina en el tiempo. La constancia habla de que lo tienes que hacer, aunque no lo sientas, pero lo tienes que hacer ¿cuándo? Todos los días. Eso es constancia. Y hay otra palabra que es la última y estoy terminando. Por favor. ¿Cuál es esa palabra? Se parecen las 3, pero no son lo mismo. Esta viene del verbo perseverare, del latín, que significa continuar con firmeza. Y esta palabra per, que es un prefijo, significa completamente, significa firmeza. La disciplina es la cualidad de mantenerse firme a un propósito o actitud a pesar de los obstáculos, las dificultades o el desánimo, sin rendirse. Tú puedes ser disciplinado, pero cuando viene un obstáculo, ya no voy. Muchos quieren venir a la iglesia, pero no tienen disciplina para hacerlo. Por eso muchos vienen cada mes. Por eso hay una inconstancia en las personas. No hay una constancia, hay una inconstancia de que vienen cuando tienen problemas, vienen cuando quieren, porque no hay disciplina ni no hay constancia. Pero la perseverancia va más allá de estas dos virtudes. La perseverancia es decir, yo voy a la iglesia, viene un problema y el que persevera dice, me voy por acá, pero yo voy a la iglesia. Esa es la diferencia de que persevera. El que persevera sabe que va a haber obstáculos para llegar al propósito que se ha trazado, pero a pesar de los obstáculos dice, me voy por acá, voy esquivando, me agacho, me muevo, pero yo tengo un punto a donde llegar. Y esa es la diferencia de que muchos logran algo y otros no logran nada.
¿Por qué hay personas cristianas, hermanos, que llevan 10 años en el Evangelio y no han hecho nada? Así hay. En un estudio que fuimos de pastores, nos enseñaron que un gran porcentaje de la iglesia nunca ha tomado un discipulado constantemente. Es decir, viene en una clase, no, pues estuvo chévere, me gustó, pero el otro domingo, no, yo creo que hoy no, porque tengo otra cosa. Y viene el otro, no, yo creo que hoy no. Y va después de 20 días, después de un mes, y dice, no, estuvo chévere, pero no. O sea, una persona de doble ánimo tiene características que no le permiten lograr las cosas. La iglesia hoy es lo que es por Dios, pero también le voy a decir una cosa, la iglesia es lo que ello hoy es por la perseverancia que hemos tenido, aun cuando nosotros hemos estado enfrente de un púlpito donde hay una familia y hay dos, he sido perseverante. Y los que iniciaron con nosotros lo saben. Y yo predicaba igual, hermano, una familia ahí. Eso no me afectaba. Y hubo un tiempo que nos quedamos sin carro y veníamos desde Iztapalapa, tomábamos un pecero, tomábamos el cablebús, tomábamos el metro, salíamos del metro y tomábamos otro pecero. 4 transportes para llegar a la iglesia de San Francisco, ¿verdad? Y fuimos perseverantes. Eso nadie lo vio, eso nadie lo sabe, pero éramos como el bambú que mientras nada pasaba por arriba, nosotros debajo estábamos echando raíces. Y lo que usted vio el domingo pasado, una iglesia que en donde ya no cabían más, ha sido por Dios, pero también tenemos que reconocer que hay personas que han perseverado hasta el final. Y la perseverancia tiene recompensa. Si usted va a iniciar algo, no crea que va a empezar con las multitudes. A veces va a empezar con uno, pero si usted persevera en Dios, un día, como lo que le pasó al Bamún, 7 años de repente, tuvo un crecimiento descomunal. ¿Cuál era el destino final del pueblo de Dios? La tierra prometida, tierra de bendición. Deuteronomio 8 dice así: porque tú, Jehová, te introduce en la buena tierra. Escuche lo que había en la tierra prometida. Versículo 7: tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, tierra de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Esa era la tierra que esperaba al pueblo de Israel. Pero ¿sabe que no llegaron? Una generación no llegó. ¿Por qué no llegó? Porque en su corazón anhelaba lo que vivió. Y ese eres tú y yo. Cuando anhelas lo que viviste en el mundo, cuando sigues atrapado en tus pecados, cuando sigues atrapado en tu pasado, cuando sigues con tus mismos pensamientos que tuviste el día que aceptaste a Cristo y no los has renovado con la palabra, cuando sigues con esa baja autoestima, cuando sigues con ese carácter explosivo, horrible, cuando sigues con esas tentaciones que te llevan a caer más y más, cuando sigues en pornografía, cuando sigues en adulterio, en lujuria, eso no te va a dejar entrar a esta tierra. No vas a entrar. Oye, pastor, pero yo siento que sí entro. No me importa lo que sientas. La palabra dice que este corazón es engañoso. Dios tiene algo mejor para tu vida y quiero cerrar con este pasaje. No es algo humanista. Jeremías 29:11 en la Nueva Traducción Viviente.
¿Cuál es el propósito de Dios para ti y para mí? Porque yo sé los planes que tengo para quién, dice Dios. Dice el Señor, son planes para la calamidad, para la tristeza, para el desánimo, para sentirse como cucaracha. ¿Qué planes son los de Dios? Bueno. ¿Y no para qué? Para darles ¿qué? Un futuro. ¿Y qué más? Esto está muy bueno. El problema es que no nos hemos alineado a esto. ¿Por qué? Por tu forma de pensar. No, pastor, es que ¿cómo yo voy a anhelar cosas buenas? Pues no el cristianismo es llamado a vivir en la pobreza. ¿Quién le dijo eso a usted? Salomón. Ahora, este versículo no implica que usted no va a tener obstáculos en la vida, no se confunda. No implica que todo le va a salir bien, no se confunda. Porque sabe que parte de los fracasos que tenemos en la vida es parte del entrenamiento que Dios permite para que nosotros estemos listos para entrar a una tierra de bendición. ¿Sabe cuál es el problema? Que te equivocas en algo. Y el problema no es que te equivocaste en algo, el problema es que te vuelves a equivocar en lo mismo. Escoges mal a una persona y ¿qué crees? Vuelves a escoger mal otra vez. Eso le pasa mucho a los jovencitos. Ya te equivocaste con uno. Aprende a seleccionar algo que te bendiga, no que te aleje o te destruya. Ya hiciste un mal negocio y ahí vas otra vez con el mismo tipo de persona que sabes que no te va a edificar. Ya tomaste una mala decisión y Dios lo permitió para que aprendieras, pero ¿qué crees? Vuelves a tomar la misma decisión y el mismo camino. El problema no se trata con Dios, el problema es que nosotros somos necios. ¿Cuántos quieren un 2026 pensando en esto? ¿Cuántos? El hecho de que no veas nada el día de hoy, si tú sigues cuidando tu bambú, algo está pasando debajo de la tierra. Me platicaba con Gerardo hace poco de la iglesia, ¿no? De lo que ha crecido. Y sabe que en algún momento cuando nosotros íbamos a los domingos allá es el lugar donde nació, y yo solamente veía 2 familias, yo decía, yo creo que a mí Dios no me llamó. Y yo le dije a mi esposa, ya vamos a renunciar. Sí, ya, o sea, yo en mi corazón dije, ya. Pero yo y mi esposa dijimos, no, lo empezamos, vamos a seguir, sin importar el número, sin importar los likes, sin importar quién nos siga o quién no nos siga. Porque no somos llamados a ser reconocidos, somos llamados a servir al Señor. No somos llamados a la grandeza, somos llamados al servicio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe, hermano? Llegó un tiempo donde a mí me importaba mucho ser reconocido en las redes sociales. Dios sabe en mi corazón que yo sentía eso. Pero hubo un momento donde tuve que desechar eso de mí. Dije, ¿qué me importa? Mientras yo te busque en lo secreto, mientras yo sea fiel aunque haya poco, en algún momento ese bambú va a crecer más de 30 metros. ¿Qué es lo que te quiero decir, iglesia? Ya no importa cómo acabaste el año. ¿Qué importa lo que pasó en este año? Estamos a punto de cerrar un 2025. Ya no te lamentes, no chilles, levántate, límpiate las lágrimas, deja de lamentarte. Los que se fueron de tu vida, se fueron ya.
Hay gente que cuando se sube en el tren de la vida, hay unos que te acompañan 2 estaciones, pero hay unos que tienen que bajarse a la tercera, porque esos no te van a bendecir, esos te van a estorbar. Entonces usted tiene que aprender a superar lo que pasa en la vida. Oh, pastor, es que me muero. Nadie se ha muerto por nadie. La tierra prometida estaba llena de bendición. Y ese versículo me dice que va a haber bendición para nosotros. Pero sabe que usted no va a entrar si no depura su corazón, si no transforma su mente y no aprende a superar lo que ya pasó en el pasado. Eso es algo que yo le quiero que usted entienda, iglesia, entienda. Usted no puede avanzar a un presente más bendecido porque usted tiene su mirada, su corazón en el pasado. No se puede traer, dice la palabra, un vino nuevo a un odre viejo, porque se rompe. No está capacitado para soportar lo nuevo de Dios cuando usted siga atrapado en lo viejo que usted fue y en lo que hizo sin Cristo. No es posible. No es posible. Yo sé que Dios tiene un plan para esta iglesia mucho mayor. Y aunque a veces cuando la gente va y viene, me sacudo un poco en el corazón porque soy un ser humano y me cariño con las personas. Pero yo, mientras eso sucede, mientras paso a veces momentos de dolor, yo seguiré sembrando y cuidando el bambú, porque en algún momento Dios hará algo mayor de lo que ya ha hecho con nosotros. Y hemos visto destellos de la gloria de Dios, ¿cierto? Yo recuerdo que a Gerardo le dieron la palabra que iba a salir en la radio. Y yo dije, ¿a poco sí? Pero el día que salió, yo pude constatar de que cuando es una palabra que viene de Dios, no importa el tiempo que tenga que sembrarse el bambú, pero se va a dar. Y no es para vanagloria, porque hay que reconocer que hay gente que ha perseverado, ha sido disciplinada y ha sido constante en los propósitos eternos de Dios. Hay que reconocerlo. Hay que reconocer que hay hombres y mujeres que han sacrificado su tiempo, sus recursos para hacer la voluntad de Dios. Y el día que Dios los catapulte a algo más grande, usted no se pregunte por qué, y no critique, y no juzgue, y no siente envidia, porque lo que esa persona está pasando en su vida, que esa persona debajo de tierra estaba siendo transformado. Porque tal vez hay 2 personas que luchan con el mismo pecado, pero hay una que dice, yo sigo en el pecado, y hay otra que dice, yo me abro de este pecado. No somos mejores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben a Dios quién va a catapultar con el bambú? A los que honran su presencia, a los que buscan cuando otros no quieren, a los que sirven cuando otros no quieren. A esos Dios los va a catapultar. ¿Saben por qué? Porque es inevitable. Es inevitable que Dios use a alguien más que a otros. Porque no todos están dispuestos a pagar el mismo precio para Dios. No todos, no todos lo harán. Algunos a medias, algunos un poquito, algunos tal vez alguna vida, algún momento, perdón. Pero sabe que los días de nuestra vida son cortos y debemos aprovecharlos para el reino de Dios y para nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Así que ya sabe, hermano, 2026